Hola Virgo, bienvenido y bienvenida a tu especial amor del día de hoy. Recuerda que los jueves, viernes y sábados es especial amor. Los demás días son lecturas generales, también para mis solteros y para la economía. El día de hoy, quiero comenzar esta lectura con un mensaje súper especial para ti, mi querido y mi querida Virgo. Te dicen con respecto al amor, se están eliminando obstáculos, hay cosas que no te están permitiendo realizarte bien con tu pareja, con tus relaciones interpersonales. Bueno, la divinidad te está diciendo que no te preocupes, que ellos también te están ayudando, ellos también te están apoyando en este momento. Mira, te dicen que es momento de que tú tengas como cierto retiro, como que evalúes bien lo que está sucediendo con tu relación amorosa en este momento y que te recargues de energía, porque al parecer has invertido demasiados recursos de energía o tal vez hasta económicos en esta relación y la verdad te sientes como cansado, como cansada. Bueno, hazlo, recárgate y sigue adelante. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me amo, yo sano y yo avanzo, o escribe hecho está en los comentarios de este video. El día de hoy vamos a responder una pregunta muy importante, pero primero quiero que pienses en tu persona especial en este instante, que te concentres en él o en ella, si quieres nombrarlo en voz alta, en voz baja, como tú quieras, y te preguntes, ¿realmente me conviene estar o no estar con esa persona? Tal vez tú te lo estás preguntando en este momento o hace días esa pregunta te está calando tu cabeza. Bueno, vamos a ver si realmente te conviene o no te conviene estar con esta persona. Mira, la relación de ustedes es una relación, diría yo, de muchos celos, de muchas escenas, o sea, muy turbulenta, una relación bastante complicada la que tú estás viviendo con esta persona. Tú le has puesto el corazón, tú le has puesto el trabajo, tú eres la persona madura de esta relación. Tal vez te sientes demasiado cargada por esto, porque está en tus hombros como que la responsabilidad. Eso te ha dejado tu persona especial, la responsabilidad de ser tú quien avance, de ser tú quien crezca definitivamente, y no, pues esto tiene que ser 50-50 para ustedes. Tú eres de esas personas que quiere todo, el hogar, quieres estar muy bien, quieres crecer con una persona, quieres avanzar definitivamente con esa persona y tienes muchos sueños, muchas ilusiones, no importa la edad que tú tengas, pero es una persona que tiene su madurez. Y yo te digo que en esta vida todo se puede solucionar hablando, todo se puede solucionar llegando a acuerdos. Ya muy seguramente tú o tu persona especial o los dos tienen heridas en su pasado que no les permiten confiar en las demás personas, que no les permiten tener una relación sana, una relación tranquila con otras personas, y bueno, y ven como fantasmas en todo lado. Bueno, y recuerda que aquello en lo que tú vibras es lo que tú atraes. Muy seguramente los dos o uno de ustedes dos viene de relaciones bastante turbulentas también, relaciones en las cuales fueron muy engañados o engañadas y tienen esa herida ahí en su corazón. Ustedes no se preguntarán por qué siempre pasa lo mismo con sus relaciones. Bueno, si ya te has hecho una pregunta, esa pregunta es el primer paso para sanar esa situación. La pregunta es si te conviene o no te conviene estar con esa persona. Como están las cosas ahora, sí te conviene estar con esa persona. Hay cosas que solucionar, sí, definitivamente. La cuestión sexual también hay que mejorarla. Hay que, como te digo, reavivar esa llama de la pasión, ser firmes el uno con el otro y seguir adelante. La cuestión aquí es firmeza. Si ustedes han tomado la decisión de seguir juntos, de avanzar, de construir algo juntos, háganlo, crezcan, sanen. Recuerden que nadie viene en ceros a una relación, todos tenemos nuestras historias, nuestras heridas, y esto no quiere decir que la otra persona se vaya a tener que aguantar todo, no, pero ustedes, yo sé que ya tienen la suficiente inteligencia emocional, intelectual, en todos los sentidos, para poder identificar, bueno, si esta persona se comporta así de esta manera, debe haber una forma de solucionar esto y de que esto no se repita, porque al parecer es una constante este patrón de relaciones de ustedes dos. Bueno, es una relación que está en construcción, es una relación que tiene mucho futuro, que tiene mucho por hacer, pero es una relación que podría llegar a ser
algo maravilloso para ustedes dos. Recuerden que las cosas no vienen ya hechas, nosotros mismos las hacemos y las construimos con el tiempo. A veces nos asustamos por el primer problema, pero bueno, es de valientes. El que quiere algo, bueno, algo le cuesta, ¿cierto? También hay límites, ¿no? Tampoco de maltrato físico, emocional o espiritual, eso tampoco, ¿no? Tampoco se aguanta. Esas cosas ahí sí correr, o si te estás viendo que estás con un narcisista o algo así, pues bueno, eso es mejor alejarse de esa situación porque no funciona. Pero este no es el caso, ¿ya? Este no es el caso. Ahora vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y después vamos a ver qué me les aconsejan sus guías espirituales con respecto a la relación que ustedes están viviendo ahora. Bueno, en un futuro más bien cercano hay cierta situación, diría yo, más bien relacionado con el trabajo que les va a comenzar como afectar la relación de ustedes. Tal vez se tengan que alejar un poco, tal vez tengan que, no sé, alguno de ustedes, ya sea por trabajo, por estudio, que se piensen alejar y eso dicen, no, pero es que esto se va a terminar. Bueno, todo se puede hacer, yo les digo, todo se puede hacer, todo se puede superar y todo se puede lograr. Lo importante es que ustedes lo quieran hacer, que ustedes le metan la ficha a la situación, le metan trabajo, le metan ganas al amor que ustedes están construyendo, a lo que ustedes están construyendo. Mira, tal vez irse para otro lado, irse para otro lugar sea muy beneficioso para ustedes. Llevará la relación a otro nivel, a algo totalmente distinto, algo que tal vez ustedes no han esperado, tal vez digan, no, en este momento como que esa relación como que es pasajero, como que es por pasar el rato, pero te podrías estar llevando tú una sorpresa con esta persona, una sorpresa muy positiva, una sorpresa muy, muy agradable. La cuestión es que ustedes tendrían que llegar a acuerdos, ser fieles el uno al otro para poder avanzar, para poder seguir adelante, porque ya saben que cuando pues uno se aleja físicamente las cosas son distintas, son diferentes y tienden a veces a enfriarse, tienden a veces a perderse. Pero yo sé que hay parejas que lo han logrado, estar distantes por algún tiempo y que las cosas vuelvan otra vez, que ya se junten físicamente y que puedan estar juntos o viajar cada cierto tiempo. Todo se puede, conversando todo se puede. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales acerca de tu vida sexual. Te están diciendo, bueno, hazle el baile de los 7 velos, hazle el striptease, dale esa sorpresa, unos chocolates, una cena, una cartita, un mensaje sugerente, una videollamada caliente. Bueno, lo que ustedes quieran, a lo que a ustedes se les ocurra en este momento hacer. Bueno, es una situación bastante especial la que ustedes podrían estar viviendo. Pero si ustedes reavivan esa llama de la pasión, si mantienen eso así vivo, yo sé que ustedes lo van a poder lograr. Hay ciertas cosas que ustedes tienen que decirse, que tienen que decirse muchas verdades para poder seguir adelante. Háblelo, ¿ya? Cuando algo no te guste de tu persona especial, díselo con amor, con sabiduría, con mucho respeto. Díselo, mira, tú eres maravilloso, maravillosa, te amo, te quiero mucho, pero hay algo que no, que cuando tú haces a mí me ofende, hay algo que cuando tú lo haces o lo dices a mí me duele, ya, entonces de esa manera se van ajustando las cosas, pero no te quedes con eso entre pecho y espada, nunca lo hagas, ni en esta relación ni en ningún tipo de relaciones. Te están diciendo también tus guías espirituales, tú ya has vivido muchas cosas con respecto a la vida amorosa, es momento de que tú avances, de que tú des un paso más allá y de que seas esa persona maravillosa y que tu persona especial, si ya no lo es o tú no lo eres, se conviertan en esa pareja maravillosa que siempre han querido, que siempre han deseado tener. En este momento tienes que pensar en ti, en el amor que tú tienes, en el amor que tú estás construyendo, solamente en eso piensa en este instante. Sigue adelante, avanza, crece, crea tu propia realidad y verás que las cosas se te dan de una mejor manera. Ese es el momento de pensar en ti, en tu amor. Bueno, a menos que tú tengas personas a tu cargo, ya sean niños o personas minusválidas, bueno, también tendrías que pensar en ellos, ¿no? Tampoco sería todo para ti. Pero en este momento, si no tienes hijos ni nada de eso, bueno, piensa solamente en ti, en lo que realmente tú quieres en este momento. Yo creo que es momento de que ustedes también
Dejen ya tanta vida social, si es que la tienen en pareja, y se junten ya, o sea, para verse los dos solitos, ya sea un viaje, un paseo, una caminata, una cena, un almuerzo, lo que sea, háganlo con más frecuencia porque yo sé que eso los va a ustedes a beneficiar muchísimo. Tal vez esto de este alejamiento físico los puede a ustedes tomar por sorpresa y pensar que las cosas se van a acabar, pero yo digo que si ustedes miran las cosas desde una perspectiva totalmente diferente, todo se puede hacer, todo se puede solucionar. No dudes tanto, no vacilen tanto y sigan adelante. Mira, la verdad es que todo lo que ustedes vayan a construir se les va a dar. Ya, esta es la carta de la esperanza del tarot egipcio. Todo se les va a dar. Todo va a ser bonito, todo va a ser muy bueno. No te digo que no vayas a tener problemas, no. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero va a ser una relación superior a las otras, va a ser una relación diferente, una relación totalmente ganadera. Bueno, te confirman que vayas más allá, que des un paso más allá con respecto a esta relación, a este amor. Hay cosas que se están ajustando, que se están mirando del uno, del otro y de su entorno, pero es para algo positivo. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo avanzamos, mi pareja y yo somos una pareja millonaria y crecemos y lo logramos y triunfamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Te mando un abrazo gigante, mi querido Virgo. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.